Bienvenidos a una nueva transmisión de Archivos Enigma. Aquí siempre nosotros tenemos unos temas preparados que son importantes en el momento. El episodio de hoy vamos a empezar con un tema bien importante y lo vamos a hacer en honor al Día Internacional de la Mujer, que es este domingo 8 de marzo. ¿Qué tal, Irma? ¿Cómo estás? ¿Estás emocionada por este tema? Me gusta mucho este tema, fíjate. Sí, ¿verdad? Porque le vamos a poner como las personas que a veces no conocen la influencia que han tenido muchas mujeres, que básicamente en cualquier rubro, cualquier área, siempre las mujeres han tenido un papel, bueno, siempre ha habido una mujer que ha tenido un papel importante. Entonces vamos a contar como en el papel de la medicina, también ciencias y también luchas políticas, que mucha gente no conoce ese aspecto de mujeres que han sido influyentes en la política. Sí, la verdad es que hay muchos casos a través de la historia y es un tema un poco controversial porque realmente a través de la historia la mujer ha tenido que luchar bastante para tener participación. Entonces, por eso se conmemora el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975. Sé que no es hace mucho, si te pones a pensar en todo el tiempo que tenemos de historia, no es hace mucho que se le da tanto reconocimiento a la mujer. Uy, si te pones a ver como por ejemplo en muchos países del mundo cuando empezaron a votar las mujeres, hay en casos donde no tienen ni más de 100 años en donde las mujeres tienen este derecho. Entonces sí, la verdad es que en la historia, digamos, los logros que han alcanzado las mujeres, sí, no son tan antiguos, son recientes y por eso es que son importantes mencionarlos. ¿Y vos crees que es cierto que las mujeres son más inteligentes que los hombres? Que los hombres, estadísticamente, puede ser, depende de la estadística como lo quieras ver, pero sí creo. Y creo que estadísticamente sí lo comprueba. ¿Verdad que sí? En promedio, las mujeres son más inteligentes que el hombre, estoy de acuerdo. Sí, hay ciertos sentidos que yo creo que nosotras tenemos más desarrollados. Por favor, las mujeres que nos están viendo, coméntenos o qué cosas les gustaría saber o qué mujeres admiran ustedes a través de la historia. Está Cleopatra, Frida Kahlo, Juana de Arco, Margaret Thatcher, Hillary Clinton, no sé, muchas mujeres que han marcado la historia. Igual estas mujeres que hicieron una película hace poco de Hidden Figures, que aportaron mucho a la NASA. Exacto, las científicas y más que todo programadores también, que en la historia de la programación han habido un montón de mujeres importantes, que por lo general la gente no sabe. Está el caso, por ejemplo, ahorita se me escapa el nombre, no sé si vos sabés, una mujer que hizo básicamente un montón de trabajo a mano, estaba relacionado a programación, que sin los cálculos de ella, el hombre nunca hubiera podido llegar a la luna. Creo que sale en esa película de Hidden Figures. Sí, creo que fue alguien que recientemente falleció, ¿verdad? Ya te voy a dar el dato. Sí, que definitivamente pues, es importante en algo que la gente no la asocia, como es el alunizaje. Recientemente, ¿te acordás la foto que se hizo viral del primer agujero negro? Ah, sí, también. También eso fue un hito reciente que fue logrado gracias, no recuerdo el nombre de la científica, ya les averiguo. Pero sí, o sea, la verdad es que en ciencias han habido muy pocas mujeres que han tenido un papel importante, pero las cosas que han hecho son cosas fundamentales. Como por ejemplo, creo que fue una mujer la que descubrió los rayos X. No sé si vos sabías esa historia. No, fíjate, contame un poco más sobre eso. Ahorita estoy buscando el nombre de la mujer. Mira, me acuerdo, la historia era bien extraña porque básicamente ella descubrió esto, pero al final, debido a que trabajaba con esta radiación, ella murió de cáncer debido por ese trabajo que tenía con la radiación. Entonces, pero obviamente hoy en día, cuando una persona se rompe un hueso y todo eso, es casi imposible imaginarse la medicina moderna sin eso, los rayos X. Sí, muy importante. Y ese solo es un caso de una mujer que ha tenido un papel importante en la medicina, como por ejemplo, no sé si has escuchado de las mujeres antiguas desde las épocas de Grecia que practicaban medicina. En la época de Grecia era prohibido que una mujer practicara medicina. Entonces las mujeres que lo hacían, obviamente estaban haciendo algo innovador, algo que era prohibido, pero las historias de éxito de estas personas, de estas mujeres, son muy interesantes, como el caso de Agnodice, no estoy seguro si así se pronuncia, que es considerada la primera mujer ginecóloga por algunos y científica por otros. Agnodice vivió en el siglo IV a.C., en un tiempo en Grecia donde las mujeres no tenían permitido practicar medicina. Ella se disfrazó de hombre y fue a estudiar con Herófilo de Calcedonia, un anatomista y físico famoso. Cuando regresó a estudiar, aún vestida de hombre, se volvió popular entre la aristocracia por sus prácticas medicinales. Tanta fama que generó envidia y otros doctores conspiraron para acusarla porque no sabían que era mujer en realidad.
de cometer actos ilegales de intimidad con sus pacientes, momento en el cual en un juicio aparece que en realidad era una mujer y gracias a este juicio es que las mujeres en Atenas podrían practicar medicina. Entonces imagínate, ella hizo algo ilegal, pero al final por suerte en Atenas, en Grecia, la gente pudo cambiar de opinión y más bien hizo un cambio legal. Qué increíble, ¿verdad? Un caso también que me parece muy, muy interesante es el de Juana de Arco, que fue una joven que vivió en Francia entre 1412 y 1431. Mira, a mí el caso de Juana del Arco creo que es el más interesante. No sé si sabes más como de las cosas que ella hizo, porque es considerada tan importante. Y en Francia hay el Arco del Triunfo, si no me equivoco, está nombrado gracias a Juana del Arco cuando liberó a Francia en una guerra contra Inglaterra. Sí, fue en la guerra de los 100 años contra Inglaterra, que fue cuando Carlos VII fue coronado rey de Francia. En 1430 fue capturada por un grupo de nobles franceses aliados con los ingleses. Más tarde fue entregada a los ingleses y procesada por el obispo Pierre Cauchon por varios cargos. Los clérigos la condenaron por hereje y el duque Juan de Beaufort la quemó viva en Rouen el 30 de mayo de 1431. ¿Te imaginas en los 1400 guiar un ejército en una guerra? Y era una joven. Era campesina, que eso es como lo más extraño. Que la historia por la cual me parece tan interesante de Juana del Arco, no sé si vos sabés que ella fue, bueno, en el siglo XVI se convirtió en un símbolo de la Liga Católica, eso ya después de haber muerto. Sí. Napoleón Bonaparte la declaró símbolo nacional, fue beatificada y canonizada en parte por su historia personal, porque ella tenía diarios y contaba historias en donde ella decía que ella escuchaba literalmente la voz de Dios desde los 13 años. Entonces ella dice que literalmente ella pudo liberar a Francia y guiarlos en esa guerra contra Inglaterra gracias a la voz de Dios que ella escuchaba. Entonces por eso es que la Iglesia Católica pues al final la beatificó y todo eso, y por eso es que me parece que la historia ya es tan interesante. Hoy en día si vos hablas de una persona que escucha voces, esa persona es esquizofrénica. Ajá. Pero ella dice que no, que literalmente no hubiera podido haber liberado a Francia si no es por eso. Sí, qué interesante, ¿verdad? Como que tenía un llamado de Dios, por así decirlo. Eso es lo interesante para mí por esa historia de Juana del Arco. Y por eso es que es considerada por muchas personas una mujer bien influyente en su tiempo. Y o sea, imagínate, en ese tiempo lideró un ejército, pues. ¿Te imaginas? Pero hay ciertos mitos sobre ella también de que se vestía de varón, que probablemente no le gustaban los hombres. No sé si has escuchado esto. Pues no me sorprendería en lo personal, pero honestamente no, fíjate, solo he escuchado ese aspecto de la voz, de la voz, que escuchaba a Dios, pero no, tal vez cambie un poquito la imagen que tengo de ella, pero honestamente a mí me llega la historia de Juana de Arco. Sí, hay una historia muy buena sorprendente. de Juana de Arco. Fíjate que eso que te decía antes de la mujer científica que descubrió, o bueno, que ayudó en el entendimiento molecular de las estructuras del ADN, no era de los rayos X, Ajá. se llama Rosalind Franklin, que fue una alquimista, sí. Entonces ella hizo ese descubrimiento importante que es de la estructura del ADN. Imagínate, pues algo que hoy es bastante común y bien importante. Sí, también hay otra mujer muy importante en la historia, su nombre fue Rosa Parks. Ella vivió entre 1913 y 2005. Louise Parks, una costurera de 42 años que trabajaba en una tienda departamental en Montgomery, Alabama, abordó su bus para dirigirse a casa como lo hacía diariamente. Ese día, sin embargo, la estadounidense desafió la segregación racial que existía en partes de Estados Unidos, al negarse a ceder su asiento para que una persona blanca se sentara. Su protesta fue apoyada por muchas personas negras y provocó el movimiento de derechos civiles que en los 1960 finalmente logró los derechos igualitarios. La historia de Rosa Parks es bien importante en ese aspecto de los derechos civiles afroamericanos. Esa historia que la gente dice que ella se rehusó sentar en la parte de atrás del bus, que vos decís, es algo pequeño, pero en realidad es lo simbólico del acto, pues ella se rehusó y dijo, no, yo me voy a sentar aquí porque no debería de ser eso. Y hoy en día ya la gente le da la razón. Obviamente en su tiempo hay gente que decía, no, ella está mal, tenemos que estar divididos y todo eso.
Eso me parece bien valiente. No cualquier, por decirlo así, para hacer la comparación, un hombre no haría eso tal vez. Puede ser. Bueno, también está ah, Ada Lovelace. No sé si has escuchado sobre ella. Ella vivió entre 1815 y 1852. Ella tenía una fascinación con la ciencia y las matemáticas que desafió las expectativas de su clase y su género en su época. A pesar de ser una de muchas figuras de la historia de la ciencia cuyo trabajo ha sido apreciado póstumamente, eso también es un poco triste. Muchas mujeres han hecho aportes increíbles a la historia y no han sido reconocidas hasta después de que han fallecido, como Juana de Arco, por ejemplo. Sí, eso que mencionabas, de que literalmente la quemaron, la acusaron de hereje y todo eso. Sí, bueno, este es el caso de Ada Lovelace. Este caso es intrigante no solo porque era una mujer que trabajaba durante la época en la que los hombres dominaban los campos de la ciencia y la matemática, sino también demostró tener una percepción única y visionaria sobre el potencial de las computadoras. Sí, es que he estado viendo que en el aspecto de la informática, las mujeres han tenido un papel bien importante, fíjate. Que eso es curioso porque hoy en día alguna gente dice que en las áreas tecnológicas no le faltan más representación de mujeres, pero al inicio sí había una contribución importante de las mujeres. Sí, y de Cleopatra, fíjate que a mí siempre me ha llamado la atención este personaje en la historia. Es muy controversial también. Sí, es difícil como saber exactamente qué es verdad y qué no, porque todo el mundo conoce cómo supuestamente termina la vida de Cleopatra, ¿verdad? Ujú. Esa historia que está con, si no me equivoco, Marcos Aurelius, que es con quien él supuestamente se suicidan. Hay personas que dicen que eso tal vez no pasó así, que hay personas que dicen, no, uno se suicidó con tal cosa, otro con otra cosa. Pero creo que lo de Cleopatra es un buen ejemplo de una mujer que utilizó, por decirlo así, su sex appeal, su sexualidad, para, por decirlo así, avanzar, o bueno, alcanzar sus objetivos. Dicen que ella como gobernante era fuerte, que no era muy piadosa, pero que cuando ella, digamos, empezó a hacerse poderosa y famosa, fue cuando ella se hizo amante de Julio César, a quien se le apareció envuelta en una carpeta. Como que ella llegó escondida hasta el Imperio Romano y estaba envuelta en una carpeta y así empezó a hacer la relación con Julio César y después se convirtió en el amante de Marc Antony, quienes supuestamente se quitaron la vida en esa... De Marco Antonio. Marco Antonio. Sí. Entonces, sí, la verdad es que a mí es una historia que me sorprende mucho porque imagínate que en ese tiempo ser faraón, porque ella era faraón, yo creo que es una de las pocas o tal vez la única registrada en la historia egipcia, ¿verdad? Es la más famosa, pero La hay más otra, famosa. fíjate, es la más famosa. Ah, sí, está Nefertiti también. Hay varias, la verdad es que hubieron un montón de... Es cierto, sí, pero ella es la más famosa. Definitivamente. Sí, dice que tras la muerte de Cleopatra, Egipto se convirtió en provincia del Imperio Romano, lo que marcó el final del periodo helenístico que había iniciado con el reinado de Alejandro. Que creo que por eso es lo más importante de Cleopatra, pues ese impacto que tuvo su gobierno, su gobernanza en ese tiempo. Sí, qué lástima, ¿verdad? Porque el Imperio egipcio es muy importante en la historia. Sí, la cultura que se perdió y todo eso. Sí. Otra, Ajá. otra, por ejemplo, ahí que mencionabas eso de las faraones, está el nombre bien raro, Hatshepsut, que fue una reina faraón de Egipcio hasta 1479, la quinta emperadora del imperio egipcio y la mujer más poderosa de la historia de Egipcio. Se encargó de la infraestructura y tomó un papel importante de expandir el comercio. Entonces fue la quinta emperadora. Entonces desde el inicio podemos decir, los egipcios sí creo que tienen, por decirlo así, no eran sexistas. Porque vos sabes que hay algunos como civilizaciones que eran más abiertos a que una mujer tuviera un papel importante en la civilización. Creo que egipcio era uno. Sí, si te fijas, por ejemplo, hoy en día no hay muchas mujeres que han sido presidentas. Son muy pocas las que han logrado serlo. Sí, o sea, imagínate ahorita, por ejemplo, la gente se está criticando que en Estados Unidos no están votando a las mujeres, que al final siempre quedan los hombres, Donald Trump, Bernie Sanders y Joe Biden, puros hombres. Tenían opciones como Elizabeth Warren y por alguna razón no gana. Hillary Clinton también. A Hillary Clinton hace 4 años por alguna razón. Entonces, no sé, yo creo que eso va a cambiar. Yo miraría, por ejemplo, y esto lo digo de ahorita, quién sabe, en 4 años, la hija de Trump me parece que va a buscar el camino político. Ivanka Ivanka. Trump. Trump la anda viajando en todos lados, siempre sale en las fotos y todo eso, y le da papel en su gobierno
a pesar de que no fue votada por el pueblo. Yo sí creo que es por eso, porque va a buscar la política. Puede ser. Ella se mira una persona muy inteligente, muy capaz. Tal vez no tanto los hijos de Trump, sino ella se mira como más con esa relación más cercana a su padre. Que quiere seguir, que es la que quiere seguir los pasos de su papá. Sí, o sea, como te digo, pasa viajando con Trump, o sea, la gente dice por eso. ¿Por qué? Pues porque trabaja con el gobierno de Trump. Que pareciera que ella fuera la primera dama en lugar de Melania. Sale más en las fotos y todo eso, y tiene un papel más importante que Melania. Sí. Buen punto. Definitivamente yo creo que sí va a pasar. Y sobre la reina Isabel, es un tema bien... Isabela primero. Segunda, la actual, la de ahorita, la la actual. actual reina, sí. Sí, o sea, nosotros ahorita que tocamos un montón de conspiraciones con eso de la princesa Diana, que quién sabe, pero es una mujer que ha tenido un papel bien importante en la historia. Estuvo desde el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Es la monarca con más trayectoria en Inglaterra. No sé eso, fíjate. Sí. Es descendiente de Victoria, la reina Victoria, que reinó soltera, ella, que se casó ya siendo reina. Y bueno, imagínate todas las cosas que ha habido. Hay una serie que a mí me gusta mucho en lo particular que se llama The Crown, que es original de Netflix, que relata la vida de ella. Creo que ahorita va por la 3ª temporada. Muy buena historia. Como vos decís, ella tuvo que ascender al trono porque su tío, Eduardo V, creo que fue, renunció al trono por casarse con una americana, apellido Simpson. Entonces el papá de la reina Isabel tuvo que ser rey y por ende ella, por ser la hija mayor, tuvo que ascender al rey al trono cuando este falleció. Interesante, no sabía. Y lo cierto es que en esa historia de la realeza de Inglaterra y todo eso, ahí es donde miramos un montón de ejemplos de mujeres que sí gobernaron, por lo menos en el aspecto de monarcas como reinas. Por ejemplo, otra reina que te mencionaba antes, la reina Elizabeth I, perdón, es una de las reinas, yo creo, más importantes de Inglaterra. Creo que es la primera reina que terminó su monarquía por causas naturales y no porque la mataron. Nunca nadie había gobernado como ella, así en paz. Entonces, obviamente, la gente dice tuvo un gran impacto en lo que es Inglaterra. En ese tiempo era cuando Inglaterra era un super imperio. Y fíjate que lo curioso de eso, como entrando al lado más raro, por decirlo así, nos comentaban a nosotros en las redes sociales, que nos preguntaban a nosotros como este lado por decirlo así, oculta, de mujeres ocultistas famosas. Ajá. Hay una historia que es verídica en realidad, de la reina Elizabeth I, que ella tenía un mago personal. Y o sea, más que todo tenía como una legión, o sea, como un grupo de magos, Ajá. pero tenía a John Dee, que era un numerologista, una persona que decían que hacía adivinanzas, y todo ese tipo de cosas, que era como el mago oficial de la reina Isabela. Eso lo pueden buscar. Y, o sea, hay un montón de teorías de conspiración. Dicen de que el man tenía como tratos con espíritus, cosas así, que hasta dicen de que él tal vez, en conjunto a otras personas, es el verdadero escritor de William Shakespeare. Que dicen que William Shakespeare es un seudónimo y que este ocultista, John Dee, que trabajaba con la reina Elizabeth, en realidad hizo como un seudónimo y él escribió algunos poemas de Shakespeare. Y que tiene mensajes ocultos por su... Qué interesante, eso no lo sabía, fíjate. Y eso es algo que para mí, desde el punto de la realeza, por lo general siempre ha habido una conexión entre personas de la realeza que tienen como magos, astrólogos. Sí, como el caso del zar de Rusia, Nicolás, Rasputín. que tenía Rasputín. Sí, o sea, eso es curioso, pues. Y ese, como para mencionarte eso que nos hayan comentado, ya les digo quién. Ana Saroni Barahona nos había preguntado de otras ocultistas como Helena Blavatsky. También nos comentaba de Annie Besant, y de que son básicamente personas que escribían eso de conocimiento esotérico, que en su tiempo eran bien famosas, pero lo importante, digamos, de ellas, para mí en este tema, es que siempre hay una conexión, digamos, de como brujas y un tipo de movimientos políticos. Como por ejemplo, hoy en día a Trump le estaban haciendo un grupo de brujas un conjuro, y eso salía reportado como en Vice, en noticieros así. Entonces yo creo que sí ha habido como una conexión a lo largo de la historia, de ahí como personas que practican magia con objetivos, digamos así, políticos, y ahí entran un montón de estas mujeres ocultistas, magas así en la historia. Que por eso nos hacía este comentario Ana Saroni Barahona, y es porque sí creo que hay una conexión ahí interesante e importante.
Sí, fíjate que volviendo así como a mujeres en la historia, está una mujer que es conocida como la primera espía, Mata Hari. Bueno, su nombre es Margareta Gertrude Sell. Vivió entre 1876 y 1917. Se sirvió de su capacidad de seducción para trabajar como espía de los franceses para el gobierno alemán. Un tribunal francés ordenó que muriera fusilada por alta traición. ¿Te imaginas una mujer espía? El primer registro de una mujer espía. Yo sí creo que la verdad, por ejemplo, en el mundo del espionaje, tiene que haber un montón de mujeres así como espías. Definitivamente ese caso es interesante porque eso, no sé si más o menos es cuando el tiempo donde ella inició su espionaje. El tiempo fue en la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, sí, definitivamente la primera, porque en ese tiempo... Sí, también es el caso muy famoso de Frida Kahlo, ha sido tomada como un símbolo del feminismo, que ella fue una pintora mexicana que vivió a principios de siglo, que estaba casada con un pintor también, Diego Rivera. Ella sufrió un accidente en su columna, que la obligó a usar un corset, que fue algo muy doloroso para ella, y también la obligó a pasar mucha parte de su vida postrada. La historia de ella es súper interesante. Creo que lo que toman como de símbolo en el feminismo es que era bien independiente, ¿verdad? Sí. Tuvo un montón de esposos, pero al final ella siempre hacía lo que ella quería, por Sí, decirlo así. igual, sí, tienen también ahí una historia medio trágica con este pintor Diego Rivera, porque fue como el amor de su vida, pero sí, ella se logró destacar por sí misma en la pintura, sin necesidad del apoyo de un hombre, pues sin ser reconocida por ser la esposa de Diego Rivera. Ah, exacto, y eso es su nombre, pues, por su parte. Exacto. También está el caso muy importante que es una de las personas, creo, más admirables de este siglo pasado, la Madre Teresa de Calcuta, que su nombre es Concha Agnes, que vivió entre 1910 y 1997 y fundó la Congregación Misionera de la Caridad para ayudar a los pobres. 2 años después de su muerte, Juan Pablo II abrió la causa de su canonización y ella recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979. Hizo un montón de trabajos de caridad, ¿verdad? Sí. Y también el Vaticano, creo, no sé si hizo algo el Vaticano. La santificó, creo. Sí, también está esta política Indira Gandhi, que fue asesinada. ¿Te acuerdas que en el episodio de personas asesinadas, de personas que fueron asesinadas misteriosamente, figuras importantes, la mencionamos a ella, que fue asesinada por uno de sus guardaespaldas? No recuerdo, fíjate. Ella fue hija del primer ministro de India y condujo a la India a la industrialización. Apoyó la independencia de Pakistán Oriental, que es Bangladesh, fue primera ministra de su país en 2 ocasiones. Hasta su asesinato en octubre de 1934, era una estratega y pensadora política muy brillante. Ok, era política también. Sí, ella fue primer ministro en 2 ocasiones. Yéndonos un poquito también al área de Latinoamérica, no sé si vos has escuchado también la historia de Evita Perón, una política argentina, que hay una película también sobre ella protagonizada por Madonna a principios de los 90, que ella fue actriz, en un inicio modelo y locutora, y se casó con el presidente argentino. Luchó por los derechos de los trabajadores y la mujer, principalmente por el derecho de votar de las mujeres en Argentina. Pucha, y eso lo más seguro no fue hace mucho, ¿verdad? Sí, ella vivió entre 1919 y 1952. Definitivamente, tiene menos de 100 años, es lo que te decía, pues que ese tipo de movimientos, pero eso es importante estudiarlos y verlos, porque es reciente, hoy tal vez en día lo damos por sentado, pero esa igualdad de los derechos es algo que se luchó. Sí, ahora, no sé, para meternos más como en nuestros temas favoritos, hay una mujer que la hemos mencionado bastante en el programa, que ella está ligada como con teorías de conspiración y los Illuminati y todo eso, es Marilyn Monroe. Ah, sí, definitivamente. Que creo que fue el primer, como por decirlo así, sex icon de su tiempo. Uh-huh. Eso es bien importante. Sí, ella vivió entre 1926 y 1962.
Es una de las actrices más famosas en Estados Unidos, considerada como un ícono pop y símbolo sexual, como decís vos. Fue la primera mujer en crear y dirigir su compañía productora de cine. Denunció los abusos sexuales que vivió durante su niñez y evidenció el acoso y trato de sexista que denunció el trato sexista que recibían las mujeres en la industria del entretenimiento. Sí, es que Marilyn Monroe tuvo un gran impacto en, como vos decías, en Hollywood. Marilyn Monroe también era esquizofrénica. Eso no sabía. ¿Te acordás que también la mencionábamos como en las muertes misteriosas de celebridades? Sí, hay un montón de teorías que pasó ahí, que dicen que la CIA fue el que estuvo detrás de eso. Sí. Bueno, ella es conocida también infamemente como haber sido una de las amantes del presidente John F. Kennedy, que volviendo a esas teorías también de conspiración, se dice que ella fue utilizada como para espiarlos a él y a su hermano Bobby. Sí, definitivamente yo sí creo eso, que al final Marilyn Monroe tenía conexiones con la CIA. ¿Vos crees también esta teoría de que era una esclava de MK Ultra? En lo personal sí me voy por ese lado, fíjate. ¿Sí te parece? Y vaya, eso fue como en el 60 y algo, definitivamente eran las primeras versiones. Dicen que en realidad era la primera versión de la cual se basaron la programación de personajes MK Ultra. Yo al final sí creo eso, porque por ejemplo, eso que te decía de su sex appeal, de cómo se hizo un ícono, en ese tiempo no solo era ella, sino también hay otras personas, como por ejemplo Betty Page, en donde yo sí creo, digamos, que habían personas detrás de cámaras que tenían una agenda, por decirlo así, en donde querían como que la gente estuviera expuesta a ese tipo de cosas. Entonces creo que por eso las personas, por decirlo así, eligieron a Marilyn Monroe para que tuviera ese papel. Lo cierto es que Marilyn Monroe sufrió, o sea, si ustedes nos vamos ahí, dicen que se suicidó, hay teorías que dicen que no. Pero lo cierto es que ella sí sufrió debido porque estuvo en un entorno de un montón de hombres de poder. Sí. Entonces sí es un caso de una mujer que sufrió en ese entorno. Sí, y que aún así logró destacar, pues porque imagínate tener su propia compañía productora es un logro muy grande. Y no sé, vos qué crees, no sé, a mí sí me parece que como entre los Illuminatis y la CIA tuvieron que ver con la muerte. Yo no me creo lo de que se suicidó. La muerte de ella fue en condiciones bien misteriosas. Sí, que no recuerdo exactamente un pedacito de evidencia que la gente dice, es algo de las pastillas. Sí. Como que todavía habían pastillas, no recuerdo exactamente qué era. Exacto, que no habían pastillas en su organismo. Algo así era, como que todavía estaban en el bote, algo así en el frasco. Algo así me parece que decían. Entonces dije, ¿cómo es posible que se haya suicidado? Y más que todo eso, como mencionabas, de John F. Kennedy y esa conexión con Robert Kennedy, yo pienso eso, como decías, que Marilyn Monroe fue un tipo de espía utilizada por los servicios de inteligencia. Entonces por eso te digo que al final sí creo que hay un montón de espías mujeres a lo largo de la historia. ¿Y vos crees también, bueno, hablando así como más del lado conspiranoico, la vida de la princesa Diana también fue muy controversial? Diana de Gales también una vida muy, muy triste. Desde su infancia sus padres se divorciaron y ella buscó la aprobación ella buscaba aprobación en las personas. Era una persona de carácter muy dulce, agradable, muy guapa y bueno, se menciona de que su matrimonio con el príncipe Carlos fue arreglado, que realmente no, que ella sí en un inicio sí estaba muy enamorada de él, pero siempre se supo que el príncipe Carlos estaba enamorado de Camila Parker. Esas historias de las mujeres donde hay un triángulo amoroso. Sí. Siempre pasa. Bueno, no siempre también, porque hay mujeres que se han destacado pero en este caso se dice que ella comenzó como a rebelarse en contra de la monarquía inglesa hasta que se logró divorciar del príncipe Carlos porque ella descubrió una aventura entre él y Camila. Luego ella también tuvo un par de aventuras amorosas durante el matrimonio y al final ella murió en agosto de 1997 en misteriosas condiciones en París, en un accidente automovilístico, que mucha gente, incluyendo el padre del acompañante de ella, que en ese momento era su pareja, Dodi Al-Fayed, el padre de él, acusa a la monarquía inglesa de haber sido quienes los asesinaron. Eso hace como un caso más interesante y como que le da tal vez credibilidad. Yo sí creo eso, que digamos que las familias reales hacen pueden hacer ese tipo de acciones. Lo han hecho a lo largo de la historia, eso como mencionábamos antes, de que cuando hay una lucha de poder,
que mataban a la prima, mataba al tío, el tío mataba al sobrino y todo eso por la lucha de poder. Creo que esas prácticas todavía siguen hoy en día, solo que tal vez más a lo bajo bajo. Sí, una figura también en los últimos años que ha sido muy importante en la escena mundial es Malala Yousafzai, que es una activista. Ella ganó el premio Nobel de la Paz en 2014 a los 17 años. Fue la primera persona en haber ganado ese premio a los 17 años, la más joven en haberlo ganado. Ella es, el 9 de octubre de 2012 fue víctima de un atentado por un miliciano del TTP, grupo terrorista vinculado a los talibanes, el cual después de abortar el vehículo que servía como bus escolar, le disparó en repetidas ocasiones con una pistola, impactándole en la parte izquierda de la frente y cuello, por lo cual debió ser intervenida quirúrgicamente y logró sobrevivir. El portavoz del TTP afirmó que intentarán matarla de nuevo. En mayo del 2014 participó de las campañas para la liberación de las jóvenes nigerianas secuestradas cuando estudiaban por un grupo islámico que rechaza la educación de la mujer. Malala es defensora del derecho universal de las niñas a la educación. Eso es bien importante lo que hizo. Eso fue en 2012 cuando fue a las Naciones Unidas y que le hicieron como, eso que decías, que le dieron el premio y le hicieron como un símbolo. Eso es un caso increíble porque ella es bien valiente, o sea, todo lo que ella sufrió, todo eso. Para mí, ese tipo de personas tendrán que darles todavía, ampliar más su mensaje. Sí. Creo, me acuerdo que Obama también ayudó un poco a ella, porque, o sea, es una historia, la verdad. Sí, lo que la primera dama Michelle Obama la apoyó mucho y llevó esta campaña de que las niñas se tenían que educar no solo en Estados Unidos sino alrededor del mundo, y creo que es una de las actividades a las que los Obama se siguen dedicando. Porque en lo personal también Michelle Obama fue una persona, bueno, que algo curioso también, Michelle Obama, hay una historia que muy conocida, de que en una cena en la Casa Blanca un exnovio de ella estaba trabajando en un evento en la cocina. Entonces se lo encontraron el presidente y la primera dama, y entonces el presidente le mencionó, si te hubieras casado con él, serías la esposa de un cocinero. Entonces ella le respondió, si yo me hubiera casado con él, él sería el presidente de los Estados Unidos. Un buen mensaje, ¿verdad? Ella hizo Obama, por decirlo así. Sí, porque cuando se conocieron en un bufete en Boston, los dos graduados de Harvard, ella era la jefa de él. Una relación, los Obamas son considerada una relación de poder, los dos son poderosos. Exacto. Respectivamente. Sí, ella es y también el carisma y todo lo que ella trabajó durante los 8 años de gobierno de Barack Obama es muy admirable también. Incluso creo que ella tenía un nivel de popularidad en algunos momentos hasta mayor que su esposo en Estados Unidos. He escuchado eso, sí, cierto. Más que todo por los programas que ella hizo. Que en ese tema, no sé si por ejemplo has visto, Michelle apoyó en ese tiempo, digamos así, movimientos feministas. En ese tiempo, como por ejemplo Oprah también, así por su parte, ayudaba a personas. Sí, Oprah también en el mundo del entretenimiento es una mujer a mencionar muy importante. Creo que ha llegado a ser la mujer más rica, más millonaria en Estados Unidos. Y que con todo eso de lo que mencionábamos de los derechos civiles en Estados Unidos, para lograr ser una persona con tanto poder en Estados Unidos es un largo camino. Y más que ella empezó en un tiempo en donde todavía habían como temas raciales y todo eso. Ella superó todo eso y hoy en día es de las más grandes de televisión. Sí, y ella también fue víctima de abuso en su infancia por su padrastro. Ella fue víctima de abuso y ella logró sobreponerse a esto y lograr tener éxito en su vida profesional. No sabía que había sido víctima de infancia. Sí, también está el caso de, que ha sido muy famosa recientemente, Greta Thunberg, que es la activista ambientalista que llegó a las Naciones Unidas a dar este discurso que choqueó a todo el mundo el año pasado. Sí, que es famoso más que todo por ese discurso y por sus actos de activismo. Recientemente, ya por ejemplo, hace poco, está como muy decepcionada, que dice que ella sigue hablando, sigue expresando su mensaje, pero los adultos no actúan todavía. Entonces es como gracioso pues ver como una niña en la que se está encargando
de hacer cosas que deberían de hacer los adultos, pues los que hacen. Exacto. Y también algo muy asombroso sobre ella es que ella padece el síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo. Y que más bien eso le permite que ella se desenvuelva mejor en esta lucha contra, no sé, nuestra extinción, porque sí es un tema, en lo personal sí creo que es un tema delicado y real, que tenemos que ponerle un poquito más de atención. Sí, definitivamente. Por eso me parece, o sea, lo que a mí me llega de Greta es que el niño, y vos sabés que por lo general los niños no se meten en la política, así el activismo y todo eso. Ella ha inspirado a un montón de niños que ahora han creado lo que se llama como la Marcha por la Vida, algo así, o por el planeta, que hubo un montón de niños que empezaron a salir de las escuelas a protestar, a apoyar a Greta. Entonces, imagínate, ella solita inició todo este movimiento. Sí. Bueno, también otra mujer que es muy admirada en Inglaterra, sobre todo, es J.K. Rowling, la autora de la saga de Harry Potter. Ella a los 27 años de edad era una mujer, era una madre soltera en bancarrota y ahora es una de las personas más millonarias en el Reino Unido. Sí, por su historia, Harry Potter. Exacto, sí, bueno, y por todos los demás libros derivados de esta historia también, como la historia de Oprah, ella también fue abusada en su juventud y logró reponerse ante todo esto y tener un gran éxito como autora. Oprah, J.K. J.K. Rowling. Rowling. Sí, de ella a mí me parece interesante lo de J.K. Rowling porque las historias pues que ella hacía, creó todo un universo. Hace cuánto, ¿qué? 200 años una mujer no podía escribir un libro y hoy en día ya hace todo un universo en donde la gente lo sigue así pues. Sí, bueno, creo que una de las personas, una de las mujeres que en lo particular a mí es a la que más me llama la atención es Marie Curie, esta científica francesa. Contanos, no he escuchado ya, contame. Fíjate que Marie Curie, bueno, ella fue una científica, que te voy a dar más información sobre ella, que, bueno, de ella fue de quien más tenemos un poquito más de información. Ya te digo. Bueno, no sé si por mientras vos tenés otra mujer que quieras mencionar. Uy, o sea, hay varias, como por ejemplo la primera poeta, que eso se tiene, uy, esto es hace antes de Cristo, porque tenga, la primera, fue una, es la historia de N. Duana, fue una poeta y escritora acadia del Imperio Acadio, y es considerada la autora más antigua conocida y una de las primeras mujeres en la historia cuyo nombre se conserva. Ostentó un importante cargo político, religioso, que era la suma sacerdotisa en el templo del dios Nanar. Fue hija del rey Sargon de Akkad. Eso me parece increíble porque en ese tiempo era el imperio de Acadio, era un tiempo en donde yo tenía esta perspectiva de que las mujeres, era antes de Cristo, pues que las mujeres nunca iban a tener un puesto de poder. Pues me encontré este caso en donde ella tenía un poder político, siendo princesa, hija de él, Sargon de Akkad. Entonces, por eso me pareció interesante. Estamos hablando antes de Cristo. Fíjate que antes de finalizar, porque vamos a terminar hablando de Marie Curie, que para mí es, en el caso de la ciencia, la mujer más destacada en la historia. Hay un caso, bueno, vos sabes que yo soy muy creyente, un caso que a mí es uno de mis favoritos, que está, bueno, que en la Biblia hay registrados muchos casos también de mujeres notables. Está el caso de la reina Esther, que en su tiempo ella fue elegida como reina iraní y gracias a ella se pudo detener el exterminio de los judíos porque ella logró convencer al rey de que no exterminara a los judíos y logró desenmascarar al ayudante del rey, creo que se me escapa ahorita el nombre, pero gracias a ella se logró eliminar el edicto que declaraba que se erradicaran todos los judíos en su tiempo. ¿No sabes como en qué imperio, qué país fue más o menos? En Irán. Irán, ok. Sí, esto fue en los tiempos antes de Cristo. Ok. Sí, bueno, también está, ¿verdad?, la historia que muy importante de María, la madre de Jesús. Que, definitivamente, tal vez el caso más importante. Sí, bueno, sí, la verdad que sí, él es la mujer más notable en la historia, que fue la persona que Dios eligió para traer al mundo, para venir al mundo como ser humano
y que también en muchas religiones, no solo en la religión cristiana, católica, evangélica, es reconocida como una profeta, como una figura santa. Es una figura muy importante dentro del catolicismo mundial. Y en la Biblia, fíjate que una de las cosas que a mí me sorprende de la Biblia es que aun cuando pareciera que fuera un poquito machista, como algunas personas quisieran resaltar, en sí en la Biblia hay muchas historias de mujeres que se destacaron. Está, como te digo, la reina Esther, está Betsabé, está Rahab, está María, que son todas estas mujeres, está Ruth, la historia de Ruth también, que son estas mujeres que fueron parte del linaje de Jesús. Ah, sí, entonces eran buenas, Sí, definitivamente. eran parte del linaje. O sea, Dios utilizó todas estas mujeres en su historia para hacer llegar a Jesús a este mundo. Bueno, si querés, terminamos con la historia de Marie Curie. Ella realmente era polaca y se nacionalizó francesa. Ella vivió entre 1867 y 1934. Fue una científica pionera en el campo de la radioactividad. Fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, en física y en química, y la primera mujer en ocupar el puesto de profesor en la Universidad de París. En 1995 fue sepultada con honores en el Panteón de París por méritos propios. Imagínate, 2 premios Nobel en 2 categorías diferentes. Es probablemente las mujeres científicas entonces más importantes, creo yo. Sí, sus logros incluyen los primeros estudios sobre el fenómeno de la radioactividad, técnicas para el aislamiento de isótopos radioactivos y el descubrimiento de 2 elementos, el polonio y el radio. Imagínate, descubrió 2 elementos de la tabla periódica. No, definitivamente era una crack. Sí, era súper. Bueno, ganó 2 premios Nobel. Durante la Primera Guerra Mundial también tuvo, ya te digo aquí, el 1 de agosto de 1914, día después del estallido de la Primera Guerra Mundial, Marie permaneció en París custodiando el instituto y las muestras de radio. El gobierno consideró que los bienes del Instituto del Radio eran un tesoro nacional y que debían protegerlos, por lo que Curie se trasladó temporalmente al laboratorio a Bordeaux y ella no pudo servir a Polonia y decidió colaborar con Francia durante la Primera Guerra Mundial. Imagínate, o sea, en ese tiempo que una mujer haya tenido ese papel tan importante fue algo muy, muy notable de su parte. Era porque era buena, pues, y solo con eso, el historial que acabas de mencionar, se nota, pues, que se lo merecía. Sí, y fíjate que también un dato que nos compartía Jean-Pierre, muy interesante, es que al parecer ella tuvo una aventura amorosa que escandalizó al comité del premio Nobel. Ella estaba por convertirse en la primera persona en ganarse el galardón 2 veces, así como ser la única en ser premiada por dos distintas ramas, física y química. En 1911 el comité la invitó a Estocolmo a la ceremonia de la premiación y a la cena con el rey de Suecia, como es de costumbre. No tenía nada que ver con su trabajo con radio y polonio, ya que la habían hecho merecedora del premio. Se trataba algo que en esa época también era radioactivo, escandaloso. 5 años antes, su esposo, el físico Pierre Curie, había muerto tras ser atropellado por un carruaje en París. 2 años más tarde, Madame Curie comenzó una relación con un físico que había sido estudiante de su esposo. Este se llamaba Paul Levin, era un poco más joven que ella, era alto y elegante y estaba casado. Entonces esto fue algo que escandalizó al comité del premio Nobel. Me imagino que lo utilizaron como para darle desprestigio y todo eso. Sí. Bueno, la esposa de este científico sabía que él ocasionalmente tenía aventuras, pero la relación con Marie Curie le molestaba más y pronto la animosidad entre las 2 mujeres se volvió violenta. Pero la relación entre Paul y Marie continuó hasta que arrendaron un apartamento para sus encuentros secretos.
Al final quedaron así, entonces ella pues, no hubo problema, no le quitaron nada, entonces. Sí, aquí hay otra historia también que dice, 3 días antes de que Curie ganara su segundo premio Nobel, Madame Levine, la esposa de este científico, declaró públicamente que su esposo y la científica tenían una relación amorosa y exigió la custodia de los hijos y dinero. Como vos decís, sí realmente es un poco usual y realmente es un poco que estas cosas se destaquen, pues cuando se habla de una mujer notable, que siempre tenga que ver como con cosas amorosas y asuntos así. Sí, porque yo creo que este tema, para terminarlo, creo que lo mejor que podemos terminar es algo que yo encontré en las investigaciones y es que muchas mujeres las desprestigiaban simplemente por ese, digamos, sus amoríos, por sus relaciones amorosas, como es el caso de Curie. La verdad es eso, pues que al final a mí me sorprende cómo a lo largo de la historia, si un hombre tenía un montón de mujeres no era problema, pero cuando una mujer lo hacía era considerado súper polémico, que podía ser que no tuviera ni muchas mujeres, sino que tenía una relación amorosa con una persona fuera de casados. En unos tiempos antes, solo porque tenía una relación fuera de casados, era súper polémico. Cuando habían hombres que hacían eso. Entonces, creo que eso es algo que yo encontré a lo largo de un montón de estas mujeres, así a lo largo de la historia. Sí, muchas como el caso de Juana de Arco, que las acusaban de herejes, como decís, trataban de desprestigiarlas. Bueno, también quiero mandar saludos a Sadi Castañeda, que nos está viendo desde Comayagua, a Evelyn Smith también, que siempre nos mira. A todos ustedes, por favor, coméntenos qué otros temas les gustaría escuchar. Y para estas próximas semanas tenemos un par de sorpresas preparadas, ¿verdad, Darío? Uy, se vienen cosas buenísimas, no se pueden perder. Archivos Enigma, buenos invitados, muy buenas sorpresas también. Sí, estamos a punto de comenzar, de llegar a nuestro primer año al aire. Tenemos ahí una sorpresa relacionada con eso, ¿verdad? Sí, y también una entrevista especial con alguien muy importante en el mundo de la informática. Ya esperen esa entrevista, está buenísima. Muy cosas buenas se dijeron. Para los siguientes temas, ¿qué nos espera? Uy, nos faltan un montón de cosas, no hemos entrado como en las sociedades secretas. Eso falta un poquito más. Pero no sé, también nosotros les pedimos que nos comenten qué tipo de tema les interesaría. Nosotros hicimos este especial por el Día de la Mujer. Sí, porque el 8 de marzo se conmemora. Y realmente bueno, yo como mujer, ¿verdad? Es muy importante que nosotros destaquemos todo lo que se ha trabajado pues en la historia como mujeres, porque lastimosamente vivimos en un mundo que todavía está muy dominado por hombres. Sí, pues eso es lo importante, yo creo, de hacer este tipo de exposiciones. Sí, bueno, no sé si para finalizar, síganos en nuestras redes, coméntenos qué cosas les gustaría, qué temas les gustaría que tratáramos. Síganos en Facebook, en Instagram, tenemos todos los episodios en Spotify, en Apple Podcasts y estén pendientes de todo lo que se viene. Sí, estén pendientes siempre de las redes sociales, ahí siempre ponemos información extra, cosas así. Y para terminar, les deseamos un feliz Día de la Mujer a todas las mujeres del mundo. Que la verdad, como hablamos hoy, su aporte a la historia no es para nada insignificante y es muy importante. Así que no se pierdan el próximo episodio de Archivos Enigma.